I deserve certainly the most extreme punishment society has, and I think society deserves to be protected from me and from others like me, that's for sure. Ted Bundy es conocido por ser uno de los depredadores más sádicos y misteriosos de Estados Unidos. Este hombre utilizaba su alto nivel intelectual, su desbordante empatía y su seducción para atraer a sus inocentes víctimas. Fue imputado por al menos 35 asesinatos y jamás mostró una gota de remordimiento. Theodore Robert Bundy, originario de Burlington, Vermont. Desde su infancia mostraba señales de inadaptación. No era un niño con un comportamiento tradicional y en muchas ocasiones dejaba en su madre un sentimiento de preocupación y tristeza por su evidente dificultad para comprender las normas sociales e incluso para poder diferenciar las conductas apropiadas de las que atentaban contra la integridad de los demás. Bundy tenía un historial de depresiones. A su corta edad, tuvo que huir con su madre de la agresividad y la violencia con la que los atacaba su propio padre. Además, nunca pudo mantener una buena relación con su padrastro, ya que ésta se caracterizó por ser muy conflictiva. Al ser solo un niño, no tenía la capacidad para gestionar todos esos eventos traumáticos, así que esto desencadenó en él diferentes episodios de estrés y ansiedad que llegaron a ser muy intensos. A partir de esto, Bundy empezó a sufrir episodios depresivos y ataques de pánico. Al llegar a la universidad, Bundy se sintió muy desorientado, así que decidió adoptar una personalidad extrovertida, empática y segura de sí misma para poder encajar entre sus compañeros. Aquí conoció a Stephanie Brooks, una joven muy inteligente y de familia acomodada que poco a poco logró cautivar profundamente su corazón. Bundy y Stephanie mantuvieron una relación sentimental durante 4 años, pero con el pasar del tiempo, Stephanie fue notando actitudes muy extrañas en Ted y finalmente decidió terminar la relación. Esta ruptura tuvo un impacto muy fuerte en el inestable Bundy y poco a poco una actitud obsesiva y un comportamiento cada vez más violento se fue apoderando de él. Incluso algunos profesionales en el ámbito de la criminología creen que esta ruptura fue uno de los factores clave que desencadenó su instinto depredador. Ted Bundy tenía un perfil exitoso, era psicólogo y abogado, poseía una inteligencia destacable y un físico atractivo, además de un discurso bastante elocuente y una personalidad carismática. Pero este era solo un lado de la moneda. Bundy disfrutaba agrediendo de todas las formas imaginables a jóvenes y niñas, sentía placer del dolor ajeno y aún después de hacerlas vivir todo un infierno, se tomaba su tiempo para disfrutar del placer que obtenía con las víctimas sin vida. Este caso fue todo un enigma para los detectives, ya que las víctimas pertenecían a diferentes estados y lo que lograban encontrar de ellas, en muchas ocasiones, estaba a más de 20 kilómetros del lugar donde las habían visto por última vez. Las víctimas eran estudiantes de entre 15 a 25 años y Bundy las seleccionaba por sus características físicas. Generalmente tenían pelo largo y el peinado con la raya a la mitad. Bundy consideraba a las mujeres como un objeto y no como personas. Ted Bundy empezó su horrible carrusel de torturas buscando a mujeres que tuvieran algún parecido físico con su exnovia Stephanie Brooks, y en tan solo 6 meses, 8 mujeres desaparecieron de los campus universitarios de Washington, Utah y Oregón. Karen Sparks, de 18 años, fue encontrada en su habitación en Seattle, Washington, por sus compañeros de piso con el cráneo partido, inconsciente y abusada con un objeto que se arrancó de su propia cama. A pesar del terrible estado en el que terminó Karen, logró sobrevivir, pero quedó con un daño cerebral irreversible y diferentes tipos de traumas físicos, así que no pudo dar un testimonio ni proporcionar a las autoridades ninguna pista de lo que había pasado. 4 semanas después, Linda Angeli, una estudiante de psicología de 20 años, desapareció de su vivienda en una hermandad estudiantil sin dejar rastro alguno.
Cuando las autoridades ingresaron en su habitación, notaron que todo estaba en excelente estado. Sin embargo, al hacer una búsqueda exhaustiva, pudieron encontrar sábanas y ropa llena de líquido rojo, por lo que pudieron concluir que alguien había ingresado a la casa y se la había llevado por la fuerza. Sin embargo, no habían pruebas para vincular el crimen con el de 4 semanas atrás. El 18 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, desapareció cuando se dirigía hacia un concierto de jazz que ofrecía la facultad universitaria. Esta se encontraba a tan solo 200 metros de su lugar de residencia. El 17 de abril del mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, también desapareció sin dejar ningún rastro. Sin embargo, en esta ocasión sus compañeros de piso le contaron a la policía que habían visto a Susan hablando con un hombre que llevaba un brazo enyesado. En los días siguientes, se hicieron al menos 4 denuncias de diferentes jovencitas universitarias. Todas referían que un hombre con un brazo enyesado, de entre 25 a 30 años, había intentado acercarse a ellas de manera insistente, aun cuando ellas dejaban muy claro su desinterés por el mismo. Fue así como el radio en el que las jóvenes se convertían en víctimas se amplió. En tan solo 8 meses encontraron sin vida a 8 mujeres más, en Utah, Idaho y Colorado. Roberta Parks, de 20 años, fue encontrada sin vida, con signos de mucha violencia y abusos en Oregon. Sin embargo, los detectives no se motivaron a relacionar los casos, porque no pensaron que el asesino estuviera desplazándose de un estado a otro para dar su próximo golpe. La próxima víctima fue Georgia Hawkins, una estudiante muy responsable y aplicada de 18 años. Ella debía presentar un examen muy importante, pero nunca llegó. Su compañera de piso y amiga cercana le dijo a las autoridades que 2 semanas antes se había topado con un hombre de cabello oscuro, ojos azules, que iba en muletas y se hacía llamar Ted. Este se acercó para pedirle ayuda con un problema que tenía su coche, un Volkswagen Escarabajo de color marrón. Pero ella, aún sin detectar ningún signo de maldad o violencia en el hombre, sintió algo extraño, lo que la hizo irse rápidamente de allí. Este testimonio fue de gran ayuda para la investigación, ya que permitió a los detectives relacionar todos los casos y empezar a tener una idea del hombre que estaban buscando desesperadamente. Sin embargo, un día caluroso en un lago de Seattle, en donde se realizaba una celebración familiar, desapareció Dennis Nasgok, de 19 años, y Janice Scott, de 23 años, quienes estaban disfrutando del día con sus novios y amigos. Esto llamó la atención nacional e internacional, pues este asesino serial estaba ingeniándoselas para llevar a cabo sus horribles perversiones, en plena luz del día y ante los ojos de más de 30,000 personas. Esta vez, los detectives lograron obtener información valiosa, ya que algunas personas mencionaron haber visto a las víctimas hablando con un hombre que llevaba el brazo enyesado y que tenía un Volkswagen de color marrón. Cabe mencionar que este psicópata no pudo perpetrar sus horribles planes con todas sus víctimas. Hubo algunas jóvenes que lograron huir de las manos del monstruo. Al hacer las denuncias, todas coincidían con su descripción. Era un hombre atractivo, inteligente, amable, que tenía muletas o yesos. Se movilizaba en un Volkswagen marrón y su nombre era Ted. Gracias a los testigos y víctimas sobrevivientes, la policía ya contaba con un retrato robotizado del asesino, pero a pesar de que la policía tenía una lista de 200 sospechosos, Ted Bundy no era considerado uno de ellos. Sin embargo, por pura suerte para la policía, un día un agente detuvo un vehículo Volkswagen que iba con exceso de velocidad, pero al hacer la inspección, el policía descubrió una barra de metal, unas esposas y un pasamontañas, por lo que Ted Bundy fue detenido por las autoridades por sospecha de asalto. No pasó mucho tiempo para que los detectives pudieran relacionarlo con los crímenes cometidos en Colorado. Además, una de las víctimas lo identificó de manera inmediata. Fue así como el 23 de febrero fue procesado. Aunque Bundy estaba convencido de que saldría en libertad, durante el juicio habían pruebas irrefutables contra él, además del testimonio de su víctima, quien lo identificó en frente del jurado. Ted Bundy fue declarado culpable y le imputaron 15 años de prisión.
La policía, no muy contenta con esto, continuó con la investigación y de esta forma lograron vincularlo con los asesinatos de Colorado. Sin embargo, el día de la audiencia, Bundy saltó por la ventana de la biblioteca de la prisión y se dio a la fuga. Su libertad no duró mucho, ya que la policía lo volvió a arrestar una semana después. Bundy confiaba plenamente en su imponente inteligencia y en su capacidad de manipulación, así que planificó su segundo escape de la prisión a través del conducto de ventilación de su propia celda. Bundy se dirigió hacia Florida, se cambió los rasgos físicos y tan solo 2 semanas después entró a una hermandad universitaria mientras todos dormían, con la intención de acabar con la integridad de todas las mujeres que estuvieran ahí. A golpes terminó con la vida de 2 mujeres más y agredió de forma casi fatal a otras 5. Insatisfecho con esto, a 2 kilómetros de allí, volvió a atacar a la próxima víctima, pero esta sorpresivamente logró sobrevivir. 2 días después, fue cuando Kimberly Leach, una niña de tan solo 12 años, se convirtió en su última víctima fatal. Después de esto, afortunadamente un policía logró capturarlo de nuevo, y fue aquí cuando Bundy, en medio de su narcisismo y arrogancia, solicitó ser su propio abogado. Él estaba convencido de que de algún modo podría hacer su defensa para los hechos ocurridos en la hermandad, pero el juez Coward lo sentenció a pena capital en la silla eléctrica. Bundy tenía claro que su día final se demoraría en llegar, por lo que peleó por su inocencia. Aprovechó el circo mediático que envolvía su historia y agotó todas las apelaciones posibles para generar un sinfín de retrasos para la ejecución. Finalmente, Theodore Robert Bundy, el hombre que tenía todas las cualidades para alcanzar el éxito, pero que decidió ser uno de los monstruos más despiadados en la historia de Estados Unidos, fue ejecutado en la silla eléctrica después de 9 años de prisión. Si te gustó el video, no dudes en darle like y suscribirte.